Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que generalmente nos siguen a través de nuestras cuentas en las redes sociales, especialmente por Facebook, especialmente por YouTube y especialmente por Instagram, en donde acostumbro a publicar estas entregas o estos segmentos de lo que yo llamo instantes o espacios de reflexión sobre los acontecimientos políticos del país o sobre su historia, o también sobre los acontecimientos políticos de la política internacional cuando las circunstancias lo ameriten. En este momento quiero hablar a ustedes, mis amigos, de un tema histórico que a mi parecer es importante, especialmente para tener una visión mucho más completa de la parábola existencial de la sociedad colombiana, especialmente durante el siglo XX. Quiero hablar esta tarde sobre lo que podríamos llamar el derrumbamiento del régimen conservador que se había prolongado desde el año de 1885, cuando Rafael Núñez había derrotado a los más radicales miembros de lo que se conoció entonces como el Olimpo Radical, en la guerra que concluyó con la expedición de una nueva constitución por parte del Consejo de Delegatarios y que fue suscrita y promulgada en 1886. Hasta las elecciones de febrero del año 1930, cuando en un debate electoral de suma importancia se enfrentaron dos candidaturas del Partido Conservador, en aquel momento Alfredo Vázquez Cobo y el poeta Guillermo Valencia, y por otra parte el candidato del Partido Liberal, que había sido lanzado por Alfonso López Pumarejo con el propósito de provocar la conquista del poder por parte del Partido Liberal, es decir, el señor Enrique Olaya Herrera. Más o menos desde 1928 o más o menos en 1928 se comenzaron a producir una serie de hechos que alarmaron a la opinión pública y que dejaron entrever que el régimen conservador, que se había prolongado a lo largo de 40 años, estaba tocando a su fin. Como quiera que en la Cámara de Representantes, el entonces miembro de ella, Jorge Eliezer Gaitán, adelantaba un debate contra el gobierno por lo que se conoció en aquel momento histórico como la matanza de las bananeras. Y en esa especie de debate, en esa especie de control o de moción contra el gobierno de Miguel Abadía Méndez, el futuro caudillo del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, acusó al presidente Miguel Abadía Méndez y al gobernador civil y militar de la provincia del Magdalena, general Carlos Cortés Vargas, por los atropellos que se habían cometido contra la población, especialmente contra los trabajadores de la United Fruit Company en el municipio de Ciénega. Allí los trabajadores, a través de un sindicato y a través de uno de los primeros movimientos sindicales que apenas surgían en el escenario político colombiano, solicitó a las directivas de la empresa extranjera, de la empresa estadounidense, una serie de mejoras en las condiciones laborales. Lo que actualmente llamaríamos nosotros hizo un pliego de peticiones con el propósito de obtener mejoras salariales y mejores condiciones de vida frente a una empresa que se dedicaba fundamentalmente al cultivo y a la exportación de banano en lo que hoy conocemos como la zona bananera
del departamento del Magdalena en el norte de Colombia. En esa oportunidad se pudo comprobar que el presidente Abadía Méndez había delegado sus funciones al señor Cortés Vargas y que este último, sin tener en cuenta una serie de convenios y sin tener en cuenta una serie de políticas que sobre el particular había convenido con el presidente de la República, manejó de manera completamente temeraria y de manera completamente imprudente la huelga de las bananeras. Tanto es así que disolvió las manifestaciones de Ciénaga y de Sevilla en el departamento del Magdalena con munición de fusil, es decir, hizo intervenir al ejército en una controversia de carácter laboral, pero que naturalmente se había convertido en un gravísimo problema de orden público. Ese día, en el municipio de Ciénaga y posteriormente en el municipio de Sevilla y del Retén, murieron 37 o 38 personas, según las actas de levantamiento de los cadáveres, lo que facilitó la tarea de Jorge Eliezer Gaitán en cuanto a su afán de responsabilizar políticamente al gobierno de Miguel Abadía Méndez y políticamente al régimen conservador de ser el responsable de lo que se conoció a partir de entonces en la historia colombiana como la masacre de las bananeras. Sin embargo, eso no fue todo. Pero independientemente de las circunstancias y de las manifestaciones de resquebrajamiento que se podían ver con más o menos alguna claridad en el interior del gobierno del régimen conservador, como quiera que estaba dividido en cuanto a sus aspiraciones presidenciales se refiere, lo importante, decía yo, es llegar a las vísperas del año 1930, es decir, al segundo semestre de 1929, y encontrarnos ante la certeza casi absoluta de uno de los dirigentes más importantes del Partido Liberal, el señor Alfonso López Pumarejo, que estaba para esas calendas absolutamente convencido de que el Partido Liberal reconquistaría el poder y que por lo tanto tenía la necesidad imperiosa de concentrarse en la labor de asumir esa responsabilidad y de gobernar con su correspondiente ideario, con su correspondiente doctrina, a una nación que apenas estaba despertando de su letargo cuando ya habíamos corrido los primeros 30 años del siglo XX. El hecho fundamental es que el Partido Conservador se había dividido en dos sectores importantes, los nacionalistas y los históricos. Los unos respaldaban la candidatura de Guillermo Valencia y los otros, con el apoyo de la Iglesia Católica en cabeza de Monseñor Ismael Perdomo, acompañaban o respaldaban las aspiraciones presidenciales del general Alfredo Vázquez Cobo, que más adelante se convertiría en una especie de héroe de guerra durante el enfrentamiento con la República del Perú por lo que se conoce como el trapecio amazónico. En cualquier caso, el Partido Liberal se dedicó fundamentalmente a azuzar la división conservadora, se dedicó fundamentalmente a estrujar la herida para finalmente, a unos pocos días de las elecciones, lanzar la candidatura de Enrique Olaya Herrera, que de alguna manera no podía ser visto con malos ojos por parte del régimen conservador, como que Enrique Olaya Herrera había sido no solamente ministro de Relaciones Exteriores durante unos años de gobiernos conservadores o en los gobiernos conservadores, sino que en ese momento se desempeñaba
como funcionario del gobierno de Abadía Méndez en la embajada de Washington, es decir, Enrique Olaya Herrera era el embajador de Colombia en los Estados Unidos cuando Alfonso López Pumarejo tomó la decisión, en un principio temeraria, de lanzar su candidatura a las elecciones presidenciales de febrero de 1930 con la aspiración cierta y con la aspiración o con la pretensión de ganar las elecciones de ese año. Efectivamente, las elecciones se produjeron el 9 de febrero de 1930 y si bien el Partido Conservador, que presentaba dos candidatos, obtuvo la mayoría en las elecciones parlamentarias o en las elecciones para el Congreso presidenciales, obtuvo la mayoría en las elecciones presidenciales, el candidato ganador fue Enrique Olaya Herrera, quien obtuvo algo así como el 44% de la votación total contra el 56% del Partido Conservador, que estaba dividido en dos vertientes completamente distintas. Entonces, repetimos un poco para evitar confusiones que el 9 de febrero del año 1930 se produjeron las elecciones presidenciales en Colombia, en la cual se presentaron tres candidatos. El candidato del Partido Liberal, Enrique Olaya Herrera, y dos candidatos del Partido Conservador, Alfredo Vázquez Cobo y Guillermo Valencia. La victoria correspondió a Enrique Olaya Herrera, a pesar de que no obtuvo la mayoría, con más o menos el 44% de los votos, y con ello se aseguró la alternación, como podríamos decir hoy, en cuanto a los partidos políticos se refiere. Después de 40 años del Partido Conservador en el poder, pasábamos a lo que para entonces comenzaría a llamarse la República Liberal, que se mantendría vigente hasta 1946, cuando fue elegido presidente de la República el señor Mariano Ospina Pérez. Sin embargo, lo importante de esta pequeña reflexión es simple y llanamente decir la forma cómo se fue descomponiendo paulatinamente el régimen conservador, especialmente durante los últimos años de la presidencia de Miguel Abadía Méndez, especialmente por el tema de la matanza o de la masacre de las bananeras, y la manera también como el dirigente Alfonso López Pumarejo supo otear el horizonte, supo entender las circunstancias del momento y en consecuencia lanzar de manera oportuna la candidatura de Enrique Olaya Herrera para obtener definitivamente la victoria, en este caso del Partido Liberal en las elecciones del año 1930 en Colombia. Como quiera que el tiempo se convierte muchas veces en nuestro peor enemigo, no podemos seguir dando algunos detalles que quisiéramos expresar o que quisiéramos comunicar, pero en definitiva quería transmitir como parte de una especie de visión rápida por la historia colombiana a los amigos que permanentemente nos escuchan o que permanentemente nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Esto ha sido todo por esta tarde, de tal manera que ahora me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.